Bueno, como ustedes saben, las clases de este curso de doctrina son magistrales, entonces no hay espacio para preguntas aquí, pero yo les ruego que tengan la confianza de enviarme sus consultas, si les surge, por favor, para aclararlas. Antes de entrar al tema de hoy, les aclaro lo siguiente, que hasta este momento ya debería ser claro. Nosotros no consideramos la membresía de la iglesia simplemente como asistir a la iglesia. Hay unas ciertas condiciones en cuanto a lo que nosotros creemos y en cuanto a lo que nosotros practicamos. Entonces, solo por dar un ejemplo, hace 8 hice referencias al trato entre personas solteras. Las personas que van a ser miembros de esta iglesia es necesario que estén de acuerdo con esta manera de ver las cosas, si no, no puede pertenecer a esta iglesia. Es decir, hablando básicamente, un hombre y una mujer no andan solos juntos, excepto sean esposo y esposa. Muy particular puede ser una situación en la que un hermano anda con una hermana por algo muy muy particular, pero no es lo común. Los hombres y las mujeres tienen un trato respetuoso, distante, que solo va a ser permitido cuando ya se están conociendo y tienen alguna intención. Pero eso solo para ponerles ejemplo, es una cuestión, y va a haber otras de cierta conducta que se espera de los que son miembros. Entonces, ¿de dónde viene esto? De una comprensión de lo que es la iglesia. Y hoy voy a dar una lección específica sobre historia, que espero el Señor me ayude como hay tanto que decir, a tener el hilo correcto de que nuestra iglesia tiene, y ustedes deben entender a la iglesia a la que quieran pertenecer, esta u otra, ¿de dónde viene su iglesia? ¿Qué sabe usted de la historia de la iglesia? La iglesia desde antiguo ha tenido confesiones de fe. Quisiera que leamos 1 Timoteo 3:16. Timoteo 3:16 dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como ustedes perciben, pienso, este versículo trata de hacer como un resumen de qué creen los cristianos, porque dice, grande es el misterio de la piedad, y dice ciertas cosas específicas que los cristianos deben creer. A eso le llamamos confesiones de fe. Pasada la época apostólica, es decir, una vez que mueren los apóstoles y que ya se termina el Nuevo Testamento, e incluso desde la época de los apóstoles surgieron lo que llamamos herejías, es decir, divisiones de personas que creían algo diferente. Las primeras de ellas, por ejemplo, las herejías gnósticas. Los gnósticos no creían posible que Jesús fuera realmente un hombre. Para ellos era imposible. Entonces decían que era la apariencia de un hombre, pero no realmente un ser humano. Entonces la primera herejía tuvo que enfrentarse de que no, él no solo era el Hijo eterno de Dios, sino que se hizo verdaderamente un hombre. Entonces para eso había que confesar, es decir, aclarar qué creemos sobre Jesús. Luego vino otra herejía por un hombre que se llamó Arrio, y él más bien negaba la divinidad de Cristo. Él decía, él fue el primer ser creado y por medio de él Dios creó todas las cosas, que es lo que hoy creen los testigos de Jehová también. Y hubo que hacer confesiones, es decir, aclaraciones con respecto a esto. ¿Qué cree un cristiano sobre cada cosa? Entonces, no se sabe la fecha exacta, pero muy tempranamente en la historia de la iglesia se redactó lo que se llama el credo apostólico. El credo apostólico, como se dice en latín, symbolum apostolorum, lo que decía es, esto es básicamente lo que creemos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? La iglesia verdadera es una iglesia histórica.
No es una iglesia que surge de la nada. Esta no es una iglesia que les dice a ustedes, miren, antes de nosotros nadie ha entendido el cristianismo. Nosotros somos los que estamos ahora sí entendiendo. No. La historia de la iglesia es de más de 2000 años. Y hemos tenido hermanos a través de todas las edades, ahora sí, con ciertas desviaciones, porque la iglesia ha tropezado y se ha desviado, pero siempre ha habido una iglesia de Cristo. Entonces, ese símbolo que se llama de los apóstoles tiene 12 artículos. Ya eso es parte de leyenda, pienso yo, pero hay quienes decían que lo habían redactado los 12 apóstoles en Pentecostés y que cada apóstol había hecho un artículo. No creo que eso sea cierto, y son cosas que la gente a veces adorna, pero la realidad es que ese credo apostólico es un resumen muy claro de la doctrina bíblica. Pero luego, habiendo surgido estas herejías, surge la necesidad, cuando Constantino, el emperador de Roma, abraza el cristianismo y ve que en el cristianismo hay divisiones, a él no le conviene esto, y él dice, no puede ser así. Si Roma ha de tener una religión, y si el imperio tiene que tener ahora una religión diferente, tiene que haber unidad. Y él reúne a todos los obispos, a muchos obispos de muchas ciudades, y en el año 321, en Nicea, en esa ciudad, se reúnen para deliberar y cuál es realmente la doctrina bíblica. Y entonces hacen lo que se llamó el credo de Nicea, o el credo niceno. Ese credo incluso hubo que ampliarlo un poquito más para explicar quién es realmente Jesús y las dos naturalezas en una sola persona, etc. Entonces en Constantinopla, en 381, se reúnen y hacen ese credo que para mí es el más claro y sencillo, el credo que se le llama el credo niceno-constantinopolitano. Ojalá lo puedan buscar. La iglesia ha tenido que redactar, es decir, expresar por escrito qué es lo que cree. No es suficiente que la iglesia diga, creemos la Biblia, porque eso lo dicen todos, sino que necesitaban decir, pero ¿qué creemos que enseña la Biblia? Y entonces había que refutar. Y este hombre que dice que Jesucristo no es Dios, que no es eterno como el Padre es eterno, que no es ¿qué hacemos con eso? Entonces había que pronunciarse. Nosotros creemos que el Hijo de Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Había que pronunciarse sobre cada cosa. Entonces comienza esa necesidad. Nuestra iglesia tiene una confesión. Esta confesión, y eso es lo que hoy quiero tratar de llevarlo desde allá hasta esta confesión. Eventualmente, algo que pareció ser bueno para la iglesia, que en aquellos primeros años, que era, se separaron las persecuciones, es decir, los primeros años la iglesia fue terriblemente perseguida. Nuestros hermanos antepasados fueron echados a las fieras, quemados vivos, torturados por ser cristianos. Pero una vez que se abre la libertad religiosa, favoreciendo Constantino, llamado Constantino el Grande, la religión cristiana, algo que parecía ser bueno, comenzó a ser no tan bueno. ¿Por qué? Porque se fue descuidando el modelo bíblico y comenzaron a surgir otras ideas que parecían bastante atractivas y la iglesia las fue adaptando. Y de ahí surgió la idea de que los obispos son gente de mayor jerarquía, el papado como que la idea de que el obispo de la iglesia de Roma tenía superioridad sobre todo, y poco a poco ese papado llevó a la iglesia a una apostasía, es decir, se desvió la iglesia del camino. No dejó de haber iglesia, se extravió. Muchos lo notaron desde el principio, que ahora ya el cristianismo no era lo mismo que antes, y comienzan a surgir lo que se llamaron las órdenes monásticas. ¿Sabe qué era? Gente que decía, pero es que así no es el cristiano. Hagamos un grupo nosotros y nos vamos allá y vivimos el cristianismo como debe vivirse. Y de ahí surgieron los monjes. Y las monjas y todo aquello de monasterios surgió por un deseo que había. No tenían el valor como de separarse de la iglesia, no, porque eso era impensable. Pero sí vivamos nosotros diferente, como de verdad dicen los evangelios, que vivía Cristo y sus apóstoles. Usualmente eran votos de pobreza y así, porque ellos veían cómo la iglesia se había corrompido y la riqueza los había vuelto locos.
Entonces, esto sucedió en los primeros siglos. De manera que nosotros tenemos desde esos primeros siglos gente que se pronunció y que dijo algo está pasando mal, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, pero como ustedes saben ya más entrado en los siglos, la gente dejó de hablar latín, ahora hablaban otros idiomas y resulta que ya no había Biblias en esos idiomas, solo en latín. Entonces comenzaron a depender de una iglesia que imponía sus enseñanzas. Se levantaron hombres desde muy antiguo. Por ejemplo, Pedro Baldo fue uno de ellos y a los seguidores de él se les llamó valdenses. ¿Qué era realmente? Ese hombre se convirtió, igual él deja todo por seguir a Cristo. Y él comienza a predicar ese evangelio. Pero a ese grupo lo excomulga la Iglesia Católica, los persiguen y ellos hacen su confesión de fe. Es decir, ellos redactan y dicen quiénes somos nosotros, porque están hablando cosas muy malas de nosotros y no nos conocen. Entonces, ellos hacen su confesión de fe en el siglo XII. Y en esa confesión de fe que ellos empiezan de esta manera: creemos todo lo que afirman los 12 artículos del símbolo llamado el credo de los apóstoles. Entonces ellos empiezan afirmando: nosotros no somos una nueva religión, nosotros creemos la doctrina apostólica, pero nos diferenciamos de lo que hoy se ve como cristianismo en esto y en esto y en esto, y ellos hacen una pequeña confesión de fe. Y para que noten la clase de confesión, ya ellos estaban contra doctrinas extrañas que estaban surgiendo y habían sido aprobadas en ese momento. Por ejemplo, ellos dicen en su confesión de fe: creemos que después de la muerte solo existen dos lugares, el paraíso para los justos y el infierno para los injustos, y negamos por completo el purgatorio imaginario del anticristo. Eso está escrito en una confesión del siglo XII. Entonces ellos hablan muy claramente y ellos están diciendo: aquí ocurrió algo terrible, la iglesia se desvió, eso es anticristiano. Bueno, fueron muy perseguidos. En el siglo XIV, un hombre llamado John Wycliffe en Inglaterra, un sacerdote, se enfrenta a la iglesia y le dice que tienen que volver a la Biblia y habla contra el rito de la misa y de la transubstanciación, que era la creencia católica de que el pan se convierte en Cristo mismo. Y a él no logran matarlo, lo estaban persiguiendo para matarlo, no lograron matarlo, él muere antes de que lo encontraran. Pero después la iglesia católica buscó donde estaba enterrado, sacó sus huesos y los quemó. Había gran persecución. De este movimiento que surgió en Oxford, en Inglaterra, en el siglo XIV, se fue influenciado un hombre llamado Juan Hus en el siguiente siglo. Vean, John Wycliffe nació en 1328, murió en 1384. John Hus nació en 1370 y murió en 1415. Y él también era sacerdote, pero estaba predicando la Biblia. Por predicar la Biblia y el verdadero evangelio fue perseguido. Y él pensó que le iban a dar chances de defender sus puntos. Tanto que se hizo un sínodo en la ciudad de Constanza. Esto es en Bohemia allá. Y le habían prometido que le iban a escuchar y que aquello se iba a guardar su vida, y no se lo cumplieron. Como él no quiso retractarse de lo que él creía y había escrito, fue quemado vivo. Y él murió cantando, según dicen, el Kyrie eleison. Kyrie eleison es una frase griega que quedaba en la liturgia de la misa latina, que significa Señor, ten piedad. Un siglo después surge Martín Lutero, en el siglo XVI. Discúlpeme, yo estoy con la alergia de la mañana fatal, ustedes ya saben, ahorita se me quita. Martín Lutero nació en 1483, murió en 1546, y Dios en su providencia lo guardó de que no lo mataran. Ahí sí le cumplieron lo que le habían prometido. Ahí le dijeron: tiene un salvoconducto, vamos a ir a esta dieta del imperio. Y cuando él se enfrenta a la dieta, por temor de lo que le fuera a pasar,
fue raptado por sus amigos y estuvo en un castillo encerrado por más de 2 años traduciendo la Biblia al alemán. Eso, hermanos, es lo que nosotros llamamos la explosión de la Reforma Protestante, porque una vez que la Biblia esté en las manos del pueblo de Dios, las cosas van a cambiar. Entonces, los seguidores de Lutero, ustedes estaban un poquito enterados, ¿verdad? Que la corrupción era tanta que se vendía el perdón de los pecados. Eso es algo espantoso, pero se vendía el perdón de sus pecados y hasta de personas muertas usted podía pagar por el perdón de los pecados de otros. Bueno, la Reforma Protestante surge, los seguidores de Lutero entonces hacen reforma y hacen la Confesión de Augsburgo. Por eso es que les digo que los voy a llevar por confesiones. Ok, ¿qué creemos entonces? ¿Qué de lo que nos han enseñado es cierto y qué de lo que nos han enseñado no es cierto? La actitud es la misma que ustedes y yo debemos tener. Vamos a ir a la Biblia y a ver qué es lo que la Biblia enseña. Entonces hacen la Confesión de Augsburgo. Y entonces una confesión en la que ellos demuestran hasta dónde entendían el Evangelio y el cristianismo. Es buena, pero obviamente no es completa, es decir, todavía arrastraba muchas cosas de un milenio de catolicismo, ¿entienden? Los otros reformadores, tantos que hubo en Europa, Guillermo Farel, que estaba en Suiza, Juan Calvino, que se vino de Francia para Suiza también, John Knox, que fue un escocés, también sacerdote. Es que, vean, hermanos, es tan interesante leer y tan necesario la historia de la iglesia para que veamos el poder de Dios actuando. Todos estos de los que les hablo son sacerdotes católicos convertidos. Y por eso ustedes me oyen a mí hablar con ese anhelo de que yo hoy en día quiero ver lo mismo. Yo quiero ver sacerdotes católicos convertidos que vuelvan a la Biblia. ¿Por qué pensamos que es imposible si pasó antes? Y no solo eso, sino de cualquier corrupción del cristianismo y doctrina falsa. Bueno, así pasó y entonces la reforma comienza a extenderse y cada uno de estos hombres a su grupo le enseñó la palabra de Dios y se expresaron en confesiones de fe. Entonces por eso hay confesión belga, hay la confesión helvética, etcétera. Todos iban realizando un documentito que dijera, pero ¿qué es lo que nosotros creemos que enseña la Biblia al final? Y esto es lo que vamos a enseñarles. Bueno, a Inglaterra llegó la reforma de una manera diferente. Un hombre llamado William Tyndale, que él estaba trabajando en traducir el Nuevo Testamento al inglés, lo cual era prohibido por la Iglesia Católica. Ese sí fue pescado, lo quemaron. Y él clamó a Dios mientras lo quemaban. Y su ruego fue oído, porque él dijo, Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y de verdad, aquel rey que mandó a quemarlo, eventualmente es el que usa a Dios para la publicación de Biblia en Inglaterra. Ese rey no era un hombre bueno, era interesante. Dios usa al que Él quiera, por eso yo creo que Dios puede mover reyes y presidentes y todo, nadie puede con su mano. Pero este rey, que es Enrique VIII, quería divorciarse de su esposa. Pero ¿saben qué? La esposa de ese rey era Catalina de Aragón, era tía del emperador del Sacro Imperio Romano, que era Carlos V, un español. Entonces, el Papa, no por razones muy piadosas, no es que el Papa le negó el divorcio porque dice, eso va contra la Biblia, porque el Papa y muchos otros habían concedido dispensas a granel, al que él le conviniera le dispensaba un divorcio y se podía volver a casar y así. En esta ocasión no lo hizo y ustedes han de ir a libros de historia. Esa es mi intención con esta clase. Les digo tantas cosas que ustedes van a tener que ir y después revisar su historia. No le concedió la dispensa para divorciarse de Catalina de Aragón por esta razón. Ella era la tía del emperador que lo protegía a él. Entonces, si él le concedía ese divorcio, el emperador Carlos V, que precisamente el nieto de Isabel la Católica, que ustedes y yo conocemos,
no iba a verlo con buenos ojos, entonces el Papa se lo niega. Entonces este hombre, como era un hombre arrogante y bueno, más otras cosas que tenía, Enrique VIII, él se divorcia y dice, de ahora en adelante no, la cabeza de la iglesia de Inglaterra no es más el Papa, sino el rey de Inglaterra. Y de ahí surge la iglesia anglicana, o decir, la iglesia de Inglaterra. Y como ven, las razones no fueron piadosas, no fueron buenas, pero al haber esa separación, Dios usa esa separación para que entonces muchos comiencen a leer libros de Lutero y comienza a inundarse Inglaterra de Biblias, porque él mismo autoriza que haya una Biblia en cada iglesia. Oiga, qué montón, una Biblia en cada iglesia. Y entonces había Biblia. Y eso llevó a muchos entonces a abrazar el protestantismo. Después, ya que se muere Enrique VIII y los demás, comienza un movimiento de reforma, gracias al Señor, en la iglesia de Inglaterra, la cual hace su confesión de fe. Se llama los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. Es una buena confesión, si la pueden leer, es buena. Pero ¿qué resulta? Que no va hasta allá, no cubre todo. Entonces surge en el año por ahí de 1560, un grupo dentro de la iglesia de Inglaterra que dice, estamos mal, el culto nuestro a Dios todavía está contaminado de catolicismo. Y ellos están inconformes, de hecho se les llaman los no conformistas. Porque había una regla y se dice, así se hacen las cosas de la iglesia de Inglaterra. Y venían y dicen, pero es que sí está bien, ya no adoramos santos, ya no se hace esto y todo, pero esto se parece mucho todavía al catolicismo y que cosas que la Biblia no manda. Entonces, a los que no se sometían a esas reglas se les llamó los no conformistas o puritanos. Y la palabra puritano viene de pureza y es porque ellos pedían pureza en el culto a Dios. Y la pureza que ellos pedían era esta: no debemos hacer cosas que Dios no haya mandado. Ahora, dentro de todos estos no conformistas de Inglaterra, de los cuales tenemos mucha información de los puritanos, hubo un grupo que ya no solo no era conformista, sino que era separatista. ¿Pueden entender la diferencia? Una cosa es, yo estoy en la iglesia, no estoy de acuerdo, pero me quedo. Otra cosa es, yo no puedo quedarme en esta iglesia. Me tengo que separar de ustedes porque es que aquí no respetan la palabra de Dios como yo entiendo. Entonces de ahí surgieron los grupos separatistas. De entre esos puritanos separatistas surgen tres grupos: los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. Entonces, cada uno de esos grupos vuelve a hacer lo mismo y a decir, bueno, tenemos que decir qué creemos nosotros, y hacen confesiones de fe. Los bautistas en particular se reúnen 7 iglesias en el año de 1643, 7 iglesias en Londres a decir qué creemos nosotros, y lo redactan. Esa se llama la primera confesión de fe de Londres. Eran tiempos de gran persecución. Hacer esto no era fácil, mis hermanos. Había que reunirse a escondidas. Es que nosotros no entendemos hoy en día por la separación que hay de iglesia y Estado, pero en estos momentos hacer eso era contra la ley. Por ejemplo, sabrán de aquel hombre llamado John Bunyan, que escribió el Progreso del Peregrino, que estuvo 12 años intermitentemente en la cárcel. ¿Por qué? Porque a él le dicen, usted no puede predicar. Solo puede predicar los ministros autorizados por la iglesia de Inglaterra. Y el que dice, es que Dios a mí me manda a predicar, yo lo veo en su palabra, yo soy un ministro según la iglesia de Cristo. No, a la cárcel. Bueno, ¿lo podemos liberar si deja de predicar? No, yo si me liberan voy a ir a predicar. Y de verdad, y así hacía una y otra vez. En 12 años publicó ese precioso libro que ojalá todos se lo puedan leer, El Progreso del Peregrino, que es una alegoría con respecto a la vida cristiana. Bueno, esos cristianos del siglo XVII fueron llamados bautistas por su entendimiento del bautismo. Todos los demás hermanos nuestros protestantes de esos siglos seguían con la costumbre del catolicismo romano de bautizar a los bebés.
solamente este grupo surgió diciendo, eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros vemos que la Biblia enseña que el bautismo se administra a las personas que han hecho profesión de su fe y se han arrepentido de sus pecados, y entonces pueden dar un testimonio por medio del bautismo de estar unidos a Cristo. Eso entonces los hizo diferentes de los demás. Sin embargo, vean lo interesante de la manera en que las confesiones de fe son realizadas, cuando son ortodoxas, es decir, claras. No empezamos de la nada, sino que primero nos unimos a lo que sí tenemos en común acuerdo con la iglesia histórica. A mí me gusta decir esto siempre: la iglesia de Cristo es bíblica e histórica. Es decir, no puede ser movimientos salidos de la nada, como lo que se da. Resulta que a la gente usted le pregunta, ¿y su iglesia de dónde viene? Ellos no tienen idea. E incluso pertenecen a iglesias históricas, pero no saben de dónde vienen. Pregúntele en general a cualquiera que vaya a una iglesia, ¿y su iglesia de dónde viene? ¿De dónde surgió? Y creen que empezó con ellos. Nuestra iglesia tiene un recorrido histórico. Un recorrido histórico que no llega solo hasta aquí, sino hasta Cristo. Pero no estamos diciendo, como les decía, que los lamarquistas piensan que es que de verdad han habido iglesias bautistas desde Juan el Bautismo. Eso no es lo que queremos decir. Bueno, lo que les decía es entonces, los presbiterianos y los congregacionalistas hicieron sus confesiones de fe, o más bien primero fueron los presbiterianos. Y vea qué interesante, porque la primera confesión de fe de Londres de los bautistas fue hecha en el año 1643, publicada en 1644. Los presbiterianos hacen su confesión de fe en 1646, pero esa confesión era mucho más amplia. De hecho, se le llama ahora la madre de las confesiones, porque en Westminster, ahí en Inglaterra, se reúnen una cantidad de hombres estudiosísimos, hombres de Dios, y redactan una confesión tan ordenada, tan sistemática, que entonces los congregacionalistas dijeron, es que esto es tan excelente, excepto esto, que no estamos de acuerdo. Entonces ellos hicieron su declaración de fe, le llamaron la declaración de fe de Savoy. En español sería Saboya, pero en inglés es Savoy. Eso fue en 1658. Entonces imagínense, 1646 los presbiterianos, 1658 los congregacionalistas toman la confesión de Westminster, la adaptan a su entendimiento, y entonces este año no es el año realmente de la redacción de la confesión. Nosotros decimos 1689 porque es cuando se publicó, pero cuando se redactó es en 1677. La pregunta es, ¿por qué desde 1677 hasta 1689 sale la confesión? La respuesta es la persecución. No se podía hacer eso, hermanos, no se podía hacer. Entonces, en 1688, Dios concede un rey que quita la restricción esa que había, y entonces ahora hay libertad de culto en Inglaterra. Entonces aprovechan los hermanos que ya tenían redactada esta confesión y la publican. Y vea que dice, preparada por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones, de cristianos bautizados por profesión de fe en Londres y en el resto de Inglaterra. Entonces lo primero que están diciendo es lo que ellos entendían, que las iglesias debían estar compuestas por gente bautizada por profesión de fe. Eso era lo que los diferenciaba. Es mucho, yo sé lo que estoy diciendo, pero hay dos cositas que por lo menos ustedes tienen que entender. La iglesia del Señor ha existido y existirá, porque Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, claro, esa iglesia ha tropezado, esa iglesia, bueno. Entonces, es que entraron unos hermanos y son unas visitas que tenemos hoy de Estados Unidos, para que ahora nosotros
que alguien debía estar ahí y saber por dónde entrar. Entonces, ya ustedes saben, entonces que vinimos de los apóstoles, el credo, el catolicismo, los pre-reformadores, la reforma protestante, los puritanos, y luego vienen presbiterianos, congregacionalistas, bautistas. Y estos bautistas emigran a América. Entonces así llegan los bautistas a nuestro continente. Ellos hacen su confesión de fe en cuanto llegan a América y toman esta confesión de fe y la modifican un poquito y se llamó la confesión de Filadelfia. Entonces, lo que quiero mostrar es las iglesias fieles siempre han procurado decirle al mundo lo que creen. Nosotros al publicar nuestra confesión de fe le estamos diciendo al mundo, esto es lo que nosotros creemos, revise y vea que cada artículo, cada capítulo está lleno de citas bíblicas. Es responsabilidad de ustedes que quieren ser miembros de la iglesia y revisar si lo que nosotros decimos creer es conforme a la Biblia o no. Y si usted sí ve que es una iglesia que procura ser bíblica y que este librito no tiene nada contra la Biblia, entonces usted debe abrazarlo, porque eso es uno de los requisitos para entrar en la iglesia. Estar de acuerdo con nuestra confesión de fe. Ahora bien, para terminarles un poquito lo de la historia, lamentablemente también hubo declive en estas denominaciones que surgen de aquella maravillosa reforma protestante y del puritanismo. Y en los fines del siglo XIX y en el siglo XX hubo una decadencia tan terrible que estos que llevan los nombres de aquellas iglesias fieles del pasado, hoy en día muchos de ellos son iglesias apóstatas. Y lo digo con gran dolor, porque de esas iglesias presbiterianas y bautistas y congregacionalistas, mis hermanos, hoy en día solo llevan el nombre. Aceptan en sus iglesias incluso pastores abiertamente homosexuales. Y usted dice, ¿cómo llegó a pasar eso? Bueno, cuando el documento, por lo mismo la Biblia, se vuelve simplemente un documento histórico, lo tenemos ahí de recuerdo, pero no se estudia ni se vive con respecto a él. Nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos, sí. Por eso nuestra iglesia, para admitir como miembros, tenemos que reconocer, ¿cree usted lo que la Biblia enseña? Sí, claro, pero ¿cree usted que lo que la Biblia enseña está aquí? Y entonces hay otro documento que le llamamos la Constitución de la iglesia. Porque hay cosas que la iglesia enseña, es decir, que la Biblia enseña, en la cual no nos da detalles. Y de común acuerdo tenemos que ver cómo se hace. Voy a poner una como ejemplo, para que entiendan la necesidad de esa constitución o bien libro de orden de la iglesia. Es decir, mis estimados, deben apreciar estos documentos en este sentido. Son los que protegen esta iglesia de no desviarse. Por ejemplo, la iglesia nuestra, por la confesión, acepta que la iglesia debe ser gobernada por ancianos. Y nos dice en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 quiénes pueden ser ancianos de la iglesia. ¿Sí? Eso lo dice ahí, pero la pregunta es esta, ¿y cómo los elegimos? Entonces ahí es donde la iglesia tiene que ponerse de acuerdo y decir, no lo dice la Biblia, pero nosotros usando la prudencia creemos que debe haber algunos requisitos. Número uno, que la persona sea nominada. Cualquiera dentro de los varones puede ser nominado y la iglesia debe secundar o decir sí o no. No puede ser impuesto. Ahora les pregunto, ¿no es esto algo que protege la iglesia? ¿Me entienden? El día que un pastor no está en esos otros modelos que vemos alrededor, él simplemente dice quién es el sucesor. Pero nosotros no queremos así. Nuestra constitución dice que la persona debe ser nominada. La iglesia tiene que hacer que esa persona pase por un periodo de examinación que involucra un montón de cosas. La revisión de su vida, ver qué tanto conocimiento tienen de la Biblia, y tienen que venir ancianos de otra parte. Si no hay suficientes en la iglesia, si hay suficientes ancianos en la iglesia, ellos pueden hacerlo, pero si no, hacen lo que hicimos nosotros con el hermano Randa. Yo estaba de anciano solo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo evaluarlo yo solo. Llamo ancianos de otra iglesia, de la que nosotros venimos o de cualquiera, y que ellos lo examinen y le hagan las preguntas. Es un examen serio.
Y después de eso, revisar su vida, visitar su casa, llamar a su trabajo. Todo eso, ¿para qué? Para, después de todo un gran proceso de meses, ahora sí, presentárselo a la iglesia y decirle: el hermano tal fue nominado, fue examinado, y ustedes tuvieron tiempo para orar y para observar bien de cerca. Ahora sí, a votar. Eso la Biblia no nos dice, pero es nuestra prudencia haberlo realizado de esta manera. Entonces, por eso necesito que esos dos documentos sean leídos por todos. Necesitamos que toda persona que quiera ser miembro de esta iglesia abrace la confesión de fe, la haya leído y pueda decir que está de acuerdo, y también conozca la Constitución.